otra mano, pero bueno. Quiero hablar hoy un mensaje que el Señor había puesto en mi corazón, un mensaje que cuando el pastor me desafía a predicar, vino una palabra de parte de Dios y después, bueno, hago el bosquejo y todo lo demás, pero quiero hablar sobre la santidad. Quiero hablar sobre procurar, que así se llama este mensaje, procurar la santidad. Y esto se da a causa de que el pastor viene hablando de la vida de Jesús, nos desafió a leer nuevamente los evangelios, y me puse a leer los evangelios uno tras otro, y empezando a ver la vida de Jesús, uno se queda impactado, porque puede leer una vez el evangelio de Marcos, una vez el de Lucas, lo puede volver a releer en un tiempo, y después, pasados los años, lo puede volver a releer, y nos seguimos sorprendiendo, el Señor nos sigue hablando, seguimos descubriendo, ¿no? Lo que el Señor venía haciendo, nos ministra el Espíritu Santo y nos muestra la obra que Jesús vino a hacer acá en la tierra, que Jesús se vino a dar por nosotros. ¿Cuántos lo saben? Amén. Jesús se vino a dar por nosotros. Ahora, ¿esto a causa de qué? Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que tiene un mensaje central y es Cristo. Y es la salvación de Cristo. Cuando uno empieza a estudiar y empieza a detallar, cada libro nos va a hablar de Cristo. Obviamente el Nuevo Testamento, de Cristo ya revelado, Cristo viniendo a la tierra, dándose por nosotros, y en el Antiguo Testamento todo el proceso de por qué era necesario que venga un Salvador. Cuenta la Biblia, cuenta la historia, porque la Biblia también es historia, y el Señor declara en Génesis que Él los creó. Dice que Él creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén. Creó primeramente toda la creación, la tierra, creó las plantas, creó a los animales y después creó al hombre y lo puso sobre su creación, lo puso en el huerto del Edén, lo bendijo y solamente le dio un mandato, que ¿cuántos saben qué le dijo el Señor? Que no tenía que hacer ¿qué cosa, Adán? Oh, fuerte, fuerte. Amén. Que no deberían comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Viene Satanás, se manifiesta, porque Satanás odia a todo lo que el Señor ha creado, te odia a vos, me odia a mí, no hay de sorprenderse que Satanás te odie, que atente contra tu vida, porque nos detesta Satanás, y viene y engaña a la mujer, y la mujer come del fruto, y la mujer le lleva también a Adán, y Adán come del fruto, y en ese punto, cuando él come del fruto, peca. Dice que sus ojos son abiertos y que se escapan uno del otro, de Adán de Eva, porque estaban desnudos, se dan cuenta que estaban desnudos. Luego dice que la presencia del Señor los buscaba y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, no, me escondí porque estaba desnudo, tuve temor porque estaba desnudo. ¿Y quién te lo dijo? ¿Has comido del fruto? Y ahí Adán lo confiesa. En ese punto, Dios es un Dios santo y Dios no puede tener comunión con el pecado. El pecado es todo lo que está en contra del Señor. Es el desobedecer al Señor, porque Dios es un Dios santo, un Dios apartado, un Dios de bien, y el pecado es lo que nos destruye, es lo que nos corrompe, es lo que nos guía a toda maldad. Hoy cuando vemos la sociedad y vemos que se manifiestan asesinatos, violaciones y diferentes tipos de expresiones de maldad, todo eso es a causa de que hay pecado en la humanidad. De que la gente vive conforme a sus deseos carnales y como vive conforme a sus deseos carnales y dándole de espalda al Señor, se manifiesta toda esta maldad. Entonces, dice la palabra que Dios hace un sacrificio ahí y mata a 2 animales y le da a Adán ropa para que se cubra él y su mujer. Luego sigue la historia y dice la palabra que Dios establece un método para poder tener comunión con el hombre, porque Dios quiere tener comunión con el ser humano, quiere tener comunión con vos, quiere tener comunión conmigo, y Él provee los medios, aunque nosotros fallamos, para que podamos estar en comunión con Él. Él provee los medios para que vos puedas acercarte al Señor, y en ese entonces se hacía por medio de un sacrificio. Pero era un sacrificio que no alcanzaba. Y como Dios quería tener comunión permanente con nosotros, dice que envió a su Hijo amado, y Él se dio por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que seamos limpios de esa suciedad del pecado por medio de la sangre de Cristo, para que podamos tener comunión con Dios
por medio de la sangre del Cordero. ¿Eso no nos da gozo? ¿No te da placer? ¿No te hace sentir victorioso que Dios mismo, no solamente que el hombre falló y a veces nosotros también fallamos, sino que Él provee los medios para que puedas estar en comunión con Él? Para que vos puedas acercarte confiadamente a Él. Dios anhela tener comunión con nosotros. Y cuando venimos a Cristo, que dice que para obtener la salvación, para poder tener comunión con Dios, y no solamente estamos hablando de bendiciones en esta tierra, sino que cuando pasemos de esta tierra, porque todos nos va a tocar partir si el Señor no viene antes, sea de ancianos, sea en alguna que otra circunstancia, pero toda la humanidad le va a tocar partir si el Señor no viene antes, para que cuando nos toque partir podamos seguir en comunión y estar con Dios. Esa es la salvación, salvación del juicio, porque en el momento que Adán peca, Dios establece un juicio sobre la tierra. Dice que la naturaleza empezó a manifestar la maldad, empezó a tener fiereza a los animales. Entonces todo se empieza a dar todo un montón de situación a causa del pecado del ser humano. Pero el Señor dice en Juan 3:16, un pasaje que conocemos aquellos que tenemos unos años más en el Señor, que dice que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo lo que hay que hacer solamente abrir tu corazón y creer en que Dios te puede dar vida, en que Dios te da vida, llegar a Cristo, arrepentirse de cómo uno vivía sin Dios, y cuando llegás a Cristo y te arrepentís de cómo estabas viviendo sin Dios, manifestando un montón de actitudes que quizás no lo sabía, y así fuimos enseñados por la vida en manifestar un montón de situaciones y actitudes que cuando venimos a Dios y leemos la palabra, entendemos que están mal. Cuando nos arrepentimos de esas situaciones, dice la palabra que el Señor nos limpia de toda esa situación. Somos limpios para el Señor. Y dice que al creer en el Señor, al tener fe en Dios, el día de mañana vamos a estar con el Señor en el reino de los cielos. Vamos a estar juntamente con Él. Entonces, entendemos, y esta es la salvación por gracia, esa es la salvación por fe. Creer que en Dios tenemos salvación, en Dios tenemos victoria espiritual, tenemos el día de mañana que partimos, vamos a estar con el Señor, pero también un montón de bendiciones que Él derrama aquí en la tierra para todo aquel que le cree y todo aquel que lo busca. Entonces, pero hay un paradigma que se ha dado a lo largo del tiempo y ha habido bastantes teorías creyendo sobre la salvación, y esto ha dado un montón de pie, que no me voy a meter en eso en esta hora, pero algunos decían que una vez que tenemos la salvación, y la palabra así lo expresa, debemos cuidarla, y se iban a extremos diciendo que uno tenía que tener mucho cuidado porque se podía perder por cualquier cosa la salvación. Otros, en el otro extremo, decían que no, que una vez que vos creías en la salvación de Jesucristo, nadie te la podía sacar, y en eso podemos estar en un punto cuando lo escuchamos bastante de acuerdo, pero si iban al extremo a decir, bueno, no importa lo que hagas, no importa cómo vivas, no importa las situaciones que vos manifiestes en tu vida, no importa si sos después que aceptaste al Señor un borracho, un adúltero, sino que vos, una vez que aceptaste la salvación, vas a ser salvo para toda la vida. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra. Permiso, voy a tomar un poquito de agua, se me seca la boca, también me siento un poquito mal. Hoy me levanté temprano y le digo al pastor Héctor, me siento más o menos, y fue todo un tema. Y ahora me venía sintiendo mejor y de repente también estoy un poquito con malestar, pero acá estamos sirviendo al Señor. Entonces, aunque es verdad que el Señor nos da la salvación por fe, es imposible que una persona manifieste en su vida algo que no cree. Es imposible que una persona viva acorde a algo que no cree, más allá de lo que diga, más allá de lo que uno confiesa. Tus actos realmente van a manifestar qué es lo que estás creyendo, qué es lo que estás viviendo. Si uno cree en la justicia, no roba. Si uno cree en la honradez, por más que haya dinero tirado, por ahí lo levanta así, a alguien se le cayó, lo dejo acá. Si uno tiene ciertos valores, los manifiesta. Si uno dice que los tiene y que así fue enseñado, y conocemos quizás muchas personas así, que dicen, no, yo tengo valor, yo tengo esto, yo tengo esta postura y eso, pero después a la hora que sucede, se encuentra, ve que a una persona se le cae la billetera y va y la agarra y no la devuelve, ¿realmente está teniendo valores o solamente dice que los tiene? Solamente dice que los tiene.
Dice Gálatas, voy a pedirle que me pongan en la pantalla, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Galacia, dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. El apóstol Pablo dice que aquel que cree en Cristo, hay una realidad espiritual, pasás a ser una nueva criatura en tu espiritualidad, ya aquello que te incentivaba o te desviaba hacia el pecado se rompe, porque las personas nacemos con una tendencia hacia el pecado hasta que llega Cristo y transforma nuestra vida. Es como siempre lo ejemplifico, me van a escuchar cada vez que hablo de este tema, usar el mismo ejemplo. Tenemos un auto, adelante tiene 2 ruedas, pero de un lado tiene una goma, una rueda más chica que del otro. ¿Para qué lado va a tender a irse el auto si lo largás derecho? Para el lado que tiene la rueda chica. Vos lo largás y se va a ir, se va a desviar. Así estábamos nosotros sin Cristo. ¿Y cómo vos me decís, pero cómo es así? Miremos a los chicos, miremos cuando nacen, que nadie les enseña a desobedecer, a ser rebelde, nadie les enseña a tener, por así decirlo, expresiones desubicadas, y sin embargo las tienen. No metas los dedos en el... A Camila, ahora tengo 2 ejemplos para usar, porque una me reta si la nombro. Pero tengo una bebé de 1 año y medio y que le digo, no hagas esto, y va y lo hace. No te vas a subir las escaleras, y tengo que poner bolsas, sillas, lo que sea para la escalera, porque va a ir y lo hace. Y por ahí se ríe, o por ahí la acaricio un poco y le juego, y te tiende a pegar o a morder. A veces quiere morder, entonces le digo, no hagas eso. Y va y se ríe y lo hace. No metas los dedos en el enchufe. ¿Qué hace el chico? Ahí lo hace. ¿Quién le enseñó tan chiquito? Nacemos con una tendencia. Nacemos con una tendencia donde después tenemos que aprender a lo largo de la vida y desarrollarnos, aprender a comportarnos en sociedad, pero en el espíritu también. Dios nos llama santo. Dice que Él es santo, y cuando aceptamos a Jesús, Él te da su naturaleza santa. Ya no estás más inclinado al pecado, sino que ahora tenés las 2 ruedas parejitas. Entonces, cuando vas andando, ya no vas a estar inclinado al pecado, pero a veces, muchas veces, nos desviamos. Y bueno, pero ya no es porque estés inclinado, sino que a veces por haber sido enseñados así en el diario vivir y en el transitar en el mundo, muchas veces pecamos de manera consciente, otras de manera inconsciente. No salió, no me di cuenta de lo que hice, Señor, perdóname. Y nos sale a veces, pero ya no estamos inclinados. Pero más allá de toda situación, dice el Señor, que si venimos a Él y nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. No importa la situación, y acá está la base del arrepentimiento, que uno puede errar, uno puede tener un contrapié y caerse, resbalarse, y quizás al transitar en la tierra nos puede llegar a pasar, pero no está el asunto en caerse o resbalarse, sino en volverse a levantar, sino en ponerse de pie, sino en no quedarse en el suelo, porque Dios ya te dio la victoria. Y Él está como para con Pedro, te extiende la mano y está con la mano extendida. Entonces por ahí caemos, y si nosotros nos arrepentimos, y arrepentimiento implica no volver a repetir, o que no esté en nuestro corazón la intención de decir, sí, me arrepiento y mañana hago lo mismo, sino que implica cambiar el estilo de vida, cambiar esa situación y luchar contra esa. Dice el diccionario, acerca de la palabra santo, porque la busqué en el diccionario, la definición de la RAI, que dice que es perfecto y libre de toda culpa. Y Dios es santo, 3 veces santo. Dios es un Dios perfecto, libre de toda culpa. Pero dice que Él nos santifica, porque en la sangre de Cristo vos sos santificado. Cuando le crees al Señor y empezás a vivir empezás a vivir una vida creyéndole a Dios, sos santificado. Pero también busqué una derivación de la palabra santo, que es santidad, que es acerca de lo que quiero hablar. En la definición de la RAI implica, y dice ahí, es integridad en las costumbres. Es integridad en las costumbres conforme a la ley. Entonces, yo empiezo a ver y digo, ¿qué ley, Señor? Si la ley era para el Antiguo Testamento. Hoy hablaba justo con el pastor Héctor, jugando un poquito ahí con la
con la inteligencia artificial estoy a veces preguntándole cosas, y le preguntaba de las leyes, porque la ley, claro, nosotros no somos salvos por ley, la ley era para otro tiempo, que era ese sistema que te comenté al principio, de la salvación, más cerca de hacer, el acercamiento a Dios acerca de ciertos ritos, y hoy ya no lo hay, pero sí hay unas leyes que en Romano después va a decir, que habla del pecado y de la muerte, habla del espíritu de vida, pero yo tengo la ley en mis miembros, al aceptar al Señor, la vida de Cristo. Sos salvo por fe, sos salvo por la gracia de Dios. Eso es una ley que Dios mismo da. Todo aquel que cree en mí no se va a perder, va a tener vida eterna. Entonces dice que se tiene que empezar a manifestar en mi vida los frutos del Espíritu Santo. Y acá entro a un punto, te voy a pedir, Belén, que me pongas Gálatas 5, versículo 22, y empieza a hablar de los frutos del Espíritu. Y el fruto es algo interesante, porque el fruto surge de una semilla, y uno no puede dar fruto si no hemos sembrado primero la semilla en nosotros. Uno no puede dar fruto si no trabaja en ese árbol y no se siembra la semilla. Y me vas a decir, ¿qué tiene? Pero estamos hablando de algo espiritual. Pero la salvación tiene que ver con lo espiritual, pero tiene que ver también con la manifestación de nuestras actitudes en el llano, aquí en la tierra. Ahí dice, bien, lo voy a leer de acá, me queda más cómodo. Dice, mas los frutos del Espíritu que tenemos vos y yo, la semilla del Espíritu al aceptar al Señor, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y más del 80%, por así decirlo, 90% de estas cosas implica la manifestación hacia los demás de mi vida espiritual. Amor para con Dios, pero amor para con el prójimo, amor para con gozo para con el Señor y paz también para con el prójimo. Paciencia, ¿cuántas veces nos trabaja la paciencia? Y Dios es paciente con nosotros, pero también nosotros nos enseña a ser pacientes. Señor, dice cuando le piden al Señor que le enseñen a orar, Señor, le dice, enséñanos a orar, y el Señor empieza a enseñar la famosa oración del Padre Nuestro, y dice, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Señor, perdóname, pero yo no perdono. Señor, perdóname, no. Señor, perdona nuestras ofensas, porque vos nos enseñaste a perdonar, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a los que vienen contra nosotros. Entonces, no sé si voy a llegar a explicar los 3 puntos, porque realmente quiero decir lo que el Señor haya manifestado en mi corazón. Tengo 3 puntos, pero si el Señor así me lo marca, no los voy a decir todos. Pero el primero es que frente a la santidad, frente al santificarse, el cristiano no tiene opción. No es algo opcional la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es vivir la vida en obediencia a Cristo. ¿Cómo vivo en obediencia a Cristo? Bueno, primero, estando en comunión con Él, leyendo la palabra y sabiendo qué es lo que Dios quiere para mi vida y qué es lo que Dios demanda para mi vida. Dice que en una ocasión estaban yendo a Jericó y le dicen a Jesús, Señor, ¿serán muchos los que se salvan? Lucas, si no me acuerdo mal, es 14, 1 y 2, si no es 13, 1 y 2. Dice, ¿serán muchos los que se salvan? Y dice el Señor, le contesta, le dice, ¿son muchos uno los que se salvan? Y dice, esfuércense, un imperativo, esfuércense por entrar por la puerta angosta. ¿Qué implica? Implica que sos transformado en el Espíritu, pero también esa transformación en el Espíritu la tenés que manifestar sobre la tierra con los hermanos, con las demás personas, y implica un esfuerzo, implica un dominio propio que el Señor también nos da cuando nos da el Espíritu Santo, implica que tengo que accionar. No solamente decir, bueno, yo soy una persona de fe y vivo encerrado y en la iglesia estamos todo bien y en ciertos ambientes todo bien y en otros y me manifiesto como soy porque soy así. Me manifiesto como soy porque ya estoy grande, no puedo cambiar o tal situación. No, toda la vida yo viví así, tuve un padre que fue así, así. Pero el Señor todo eso se lo lleva en la cruz del Calvario cuando se lo entregamos. Podés tener la realidad más dura que hayas vivido. Y de hecho, algo doloroso para quien lo vive, sea grave o sea leve, para el que lo vive es doloroso igual. Pero todo eso fue sano en la cruz del Calvario, si así lo aceptás, si así lo crees. Y si yo lo creo y se lo entrego al Señor, empiezo
a esforzarme por vivir una vida como Él dice. Mira, yo me crié en una situación, de hecho yo me crié en un ambiente donde había mucha insulto, mucha braveza. Mi papá es un hombre temperamental, bravo, y así lo hizo la vida, porque vivía en el campo, porque quizás el padre se levantaba a la madrugada, golpeaba a toda la familia y nos mandaba a pisar barro para hacer ladrillo. Entonces, a comparación de cómo fue criado él, yo fui criado a sus ojos de una manera totalmente diferente y perfecta, y me dio quizás mucho más de lo que él recibió. Ahora, nosotros en Cristo recibimos mucho más y recibimos un galardón, una recompensa, algo tan grande que no importa lo que vos hayas vivido, el Señor lo transforma y te da la capacidad de, frente a todas situaciones en tu vida, en tu carácter, de vencerla. En tus actitudes, de vencerla. Ahora está el querer manifestarla. Ahora está el querer empezar a vivirla. Dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes, dice la palabra, y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en ignorancia. Acá hay una nueva manifestación que el Señor nos marca. Ustedes ahora tienen el conocimiento de la vida, tienen el conocimiento de Dios, por tanto, debo obedecer a ese conocimiento, porque si manifiesto algo que es diferente al conocimiento que estoy recibiendo, quiere decir que realmente, es fuerte quizás esto, me falta creerlo o no lo tengo. Yo puedo tener situaciones violentas sobre mi vida, pero si teniendo a Cristo reacciono como me educaron y como me criaron de situaciones violentas, ¿realmente tengo a Cristo? ¿Se está manifestando Jesucristo en mi vida? Y eso es una pregunta que yo me hago en frente a toda situación. El otro día, no discutíamos porque no discuto fuerte con mi señora, pero sí, a mí me gusta hacer enojar. A mí me gusta molestarla y hacerla enojar y bueno, después me viene todo la batahola, como quien dice. Pero algo me dijo una frase de lo cual le respondí algo sincero. Me dice, no, porque me da a tal punto, la hago enojar que me dice por ahí, no, vas a tener que dar cuenta delante del Señor. Me hace enojar, pesado el asunto. Pero chiste y esas cosas. Ahora, si hay algo que entiendo, porque le he pedido al Señor la capacidad y quizás en un tiempo muchos buscaban la manifestación del Espíritu de una manera u otra, yo oraba, Señor, dame inteligencia, sabiduría, algo que siempre pedí y que a veces me doy cuenta cómo el Señor responde y en otras no tanto, porque inteligencia es conocimiento y sabiduría es aplicar la inteligencia al llano, a la vida. Uno puede ser muy inteligente, pero si no aplica lo que sabe, realmente no es una persona sabia. Entonces, algo que le decía a mi señora es, el Señor me ha dado la capacidad que en muchas áreas de mi vida me doy cuenta cómo actúo. Me doy cuenta cuando actúo bien y cuando actúo mal no tengo excusa delante del Señor porque me doy cuenta y digo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a cambiar eso. Entonces, cuando viene el enemigo y me pone pensamientos que pueden venir y me presenta situaciones, yo ahí analizo qué es lo que dice la palabra y dice que resistamos al diablo y él huye de nosotros. No que ignores al diablo, no que esquives al diablo, sino que lo resistás en el nombre de Jesús y él huye. Entonces cuando viene algún pensamiento, le digo, no, Señor, perdóname por esto, no lo quiero tener más. Y empiezo a orar. Cuando viene alguna actitud, Señor, yo no quiero tener esto. De hecho, ahora, hace tiempo vengo diciendo, trato que de las redes sociales, no por una cuestión ni otra, sino porque quita mucho tiempo. Cuando se pone a ver un reel, una historia, cuando querés acordar, mirás el tiempo de pantalla, que hay una aplicación en el teléfono que te muestra el tiempo de pantalla, 3 horas. Estuviste despierto 17, 18 horas, 3 horas estuvimos con el teléfono. Entonces digo, Señor, no, prefiero estar haciendo otra cosa. Entonces ahora me propuse a la mañana temprano, me voy tengo un local, antes de abrirlo, puede ser que se cumpla la hora de abrir, a veces soy medio vago, voy más tarde, pero siempre antes de abrirlo me pongo a orar y me pongo a leer la palabra y me estoy disciplinando aún más en eso. Antes lo hacía en casa, antes lo hacía cuando venía más a la noche a buscar, pero ahora digo, no, Señor, me empiezo a discipular, empiezo a trabajar en eso, empiezo a santificarme en eso, porque eso es alimento que lo necesitamos todos los días trabajarlo. Si vos tenés una buena actitud hoy y no la seguís sembrando cuando vienen las situaciones, no la seguís manifestando cuando vienen las situaciones de la vida, el
día de mañana esa actitud se quita. Y muchos decimos del pasado, no, porque antes era así, antes resistía más estas cosas y ahora ya no. Y porque no la trabajaste más, no la sembramos más. Entonces, delante del Señor debemos reconocer que Él es un Dios santo, que Él quiere que vivamos en santidad, que Él te da las herramientas para vivir en santidad, que Él dice sean santos porque yo soy santo, y dice algo más profundo, que sin santidad, sin trabajar las actitudes sobre la tierra, nadie verá a Dios. Debo creer, debo trabajar en mi vida de espiritualidad, debo tener mi tiempo en intimidad con el Señor, pero también debo llevarlo por obra en el diario vivir. No porque tengo que esforzarme y me voy a ganar algo por vivir bien, sino porque soy un hijo de Dios, las debo manifestar. Porque la naturaleza de Dios está en nosotros, nos adoptó. Nos da el espíritu de vida, el espíritu de adopción. Transforma tu vida y cuando empezás a manifestar esas obras, empieza a manifestarse el Espíritu Santo y empiezan a venir las personas a vos a contarte problemas, a contarte situaciones, a pedirte ayuda. Che, no conoces a alguien, no puede venir un pastor, no puedes venir a mi casa a visitarme. Mi hijo está en droga, mi hijo está en esta situación. Y te empiezan a buscar porque se empieza a manifestar el Espíritu de Dios. Ahora, si en mi área laboral, en mi familia, no manifiesto que realmente soy un hijo de Dios, aunque lo crea, no va a venir nadie. Y quizás terminamos después de años, y tristemente me ha pasado un montón de veces, gente conocida que iba a la iglesia, pero por causa de ser joven y eso, mal testimonio, hoy me lo encuentro quizás en otra iglesia. Y digo, si yo le podía haber predicado, ¿por qué no abrió el oído? ¿Por qué no puse trabas? Pero más allá de lo externo, implica en nosotros mismos. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesús. Nuestra santidad fue pagada por el precio de su sangre. Cuando seguimos leyendo, dice en el capítulo 1, versículo 18, dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. Entonces, si yo creo en Dios, esta es una frase de anuario que puse cuando me gradué, si yo creo en Dios, tengo que vivir lo que dice su palabra y mi vida tiene que reflejar lo que creo. Digo, pero creo. Antes, en la antigüedad, confesar a Cristo te costaba la vida. Te perseguían, metían a tu familia en los circos romanos. Entonces, aquel que confesaba a Cristo era realmente porque le creía, sabiendo las consecuencias que iban a vivir. Pero lamentablemente hoy en día, y más quizás en Argentina, podemos decir un montón de cosas y no tienen respaldo. Realmente la estoy creyendo, la estoy accionando, digo un montón de cosas. Digo que soy cristiano. En las campañas de Carlos Anacondia, un montón de gente pasó por esas campañas. Tendrían que ser la iglesia más chica, por lo menos 800, 900 personas. Y sin embargo hay un montón de gente que nos encontramos, que cuando hablamos de Cristo nos encontramos, no, yo iba hablando también de Roma, mi papá también iba a las campañas de Carlito Anacondia, pasaba adelante y todo, y hoy no, tampoco se congrega. Entonces realmente puedo yo creer acorde a los frutos que da, porque yo no puedo juzgar si tiene salvación, o sea, si merece la salvación o no, pero dice que nuestra vida da fruto y que por los frutos conocemos a la persona. Yo puedo decir que soy honesto, pero si miento, realmente soy honesto. Puedo decir que soy ético y se me encuentra una billetera y tiene el documento, teléfono adentro y ¿qué hago? O sea, tus actos van a manifestar lo que realmente crees. Mis actos manifiestan lo que realmente creo. Entonces, para el cristiano, la santidad refleja la salvación. Tengo la salvación por fe, pero también porque soy salvo por fe manifiesto. Porque soy salvo, ayudo al necesitado. Porque soy salvo, me debo forzar. A veces cuesta, claro, cuesta. A veces surgen situaciones donde uno por ahí tiene cansancio, tiene pereza o pasó tal o cual cosa y uno refleja al Señor y dice, bueno, esta situación ya sé, puedo decir que no voy a ir a visitar a uno que me llamó por tal o cual situación, porque por ahí hasta puede ser justificable, pero cuando tenemos al Señor es algo más que nos impulsa. Si empezás a buscar a Dios y si ya venís viviendo una vida en oración, en búsqueda, vas a sentir que el Espíritu Santo es quien te impulsa. Vas a sentir que quizás no oraste y el Espíritu Santo te va a decir, bueno, no, tenés que orar. No leíste la Biblia y estás cansado y se te cierran los ojos, pero te sentás y dices, no me voy a ir a dormir sin leer la palabra hoy, porque ese es el alimento que va a alimentar
tu ser, que va a alimentar tu carne para que no fluyan las obras de maldad, para que no fluya la carnalidad, sino que fluya la vida que hay en vos y que hay en mí. Así que esto es un poco lo que quería compartir hoy. Y el Señor nos invita, la santidad es un mandato divino y se basa en la relación con Dios. Si no tengo relación con Dios, no puedo manifestar santidad en mi vida. Si tengo mucha oración y no hay acción, y esto no va en contra de lo que dice, hoy escuché hace poco un pastor le comentaba al pastor Eduardo que decía, el incienso es muy lindo, pero sin fuego no sube a la presencia del Señor. Entonces, buscar al Señor y estar en su presencia es muy lindo, pero me tiene que llevar a que cuando salgo de ahí, mi boca se refrene si alguno me encierra con el auto. Que mi boca o mis ojos se frenen si hay una situación que no debo mirar y pasa. Que si hay alguna ocasión de caer, porque el enemigo las va a presentar, no tengas duda que van a venir sobre tu vida situaciones, pero está en vos dejarte dominar por ella o resistirla y decirle, Señor, te pido perdón por esto, o Señor, vos conocés esta situación sobre mi vida, más pasa con los que han tenido adicciones al cigarrillo, a la droga. Vos sabés, Señor, que me están llamando para ir a una fiesta, pero no, decido no ir por esta situación, porque si voy me arriesgo, no pongo la cabeza, sino que avisado por el Señor y manifestando lo que el Señor ha hecho en mi vida, decido también guardarme. Dice que te da, dice que cuando recibís al Señor, recibís un espíritu que te da el poder para amar, el poder para manifestar las obras del Señor, porque dice que todo aquel que en él cree va a hacer obras mayores a las que hizo Jesús cuando leemos en los evangelios, pero también dice que te da dominio propio. Y los tres los pone a la misma altura, no uno sobre otro. Entonces, tanto el dominio propio para refrenarte ante lo malo, como también accionar cuando hay algo que te traba, porque sos una persona victoriosa. Sos un hijo de Dios y sos una persona que tenés victoria, porque Él te la dio en la cruz del Calvario. Entonces, hoy se abre una puerta y el Señor nos desafía a vivir un nivel más. Yo esto lo estoy experimentando, no es solamente que preparé un mensaje, sino que lo estoy experimentando en mi vida y últimamente, aunque uno no es aberrante y nada, pero todos fallamos, pero nada aberrante, pero digo, no, Señor, yo quiero aún más, quiero estar más en santidad contigo, quiero procurar la santidad, quiero que tu Espíritu Santo me hable de una manera más poderosa, quiero que tu Espíritu Santo me ministre, quiero ir a orar por los enfermos y que sanen, quiero, Señor, tener la gracia de predicarle a las personas y que puedan entender cuánto vos la amás, pero sin santidad y sin procurarla y sin procurar la relación con el Señor, eso no se manifiesta. Entonces en este tiempo me he propuesto decir, Señor, quiero ser santo aún más y anhelo, porque vos sos santo, yo quiero ser santo, porque vos das la capacidad. Si sabemos cómo hacerlo, hay que pedirle al Espíritu Santo, Señor, enséñame a vivir. Señor, enséñame a callarme la boca. Señor, enséñame a no pensar así. Señor, enséñame. Él te enseña todas las cosas. Él te revela cosas, pero también te enseña en lo más sencillo. Entonces, yo quiero santificarme. Y la pregunta que yo te quiero dejar hoy a vos es, ¿vos qué querés hacer también en este tiempo? Dios hoy llama y dice que Él está constantemente a la puerta y llama. Que aquel que le abre, aquel que abre su puerta, Él entra y cena con Él. Que aunque parezca que es difícil, hoy el Señor te sigue llamando. Que aunque parezca que no lo escuchás, Él te sigue llamando. Que aunque parezca que la situación es tan difícil, que hace tiempo que luchás con un pecado oculto o alguna situación, Él te sigue llamando. Yo estoy acá, te dice. Él está a la puerta y llama. Muchas veces se hacen lo que se llama callos espiritual, que perdemos sensibilidad del Señor, y no porque el Señor no hable, el Señor sigue hablando, pero empiezan a haber capas y capas y capas de situaciones que bloquean la señal del Señor, el wifi del Señor. Entonces necesitamos empezar a romper eso. Y así como se formaron en nuestra vida, así necesitamos empezar. Señor, te entrego esta situación. Señor, te quiero sentir. Señor, te quiero escuchar. Quiero tener tu guía. Él sigue llamando. No es que Él ha dejado de llamar. Él te sigue llamando. Él te sigue desafiando. Él sigue estando con vos. Él sigue diciendo, déjame que yo te ayude en esta situación. Pedime y yo te ayudo. Déjame entrar y yo voy a obrar. Luchás con esto, entregámela y yo voy a ayudarte. No hay situación que se le haga imposible o difícil al Señor, pero muchas veces nosotros, por estar distraídos, no se la damos. Así que quiero invitarte a ponerte de pie y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque vos sos un Dios santo. Señor, sos 3 veces santo, dice la palabra, Señor. Y cuando vos viniste, Señor, y te diste por nosotros en esa cruz derramando tu sangre, Señor, nos diste también la capacidad
de ser santos y redimidos para ti. Señor, queremos manifestar, Señor, en nuestra vida lo que creemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Queremos reflejar, Señor, tu santidad. Perdónanos porque quizás fallamos, quizás cerramos, Señor, tanto tiempo transitar por la tierra o por circunstancias, Señor, nos hacen que a veces las realicemos y las hagamos de manera hasta inconsciente, pero tú nos conoces y tú conoces cuánto te anhelamos, cuánto te necesitamos. Por eso ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Llénanos, Señor, de tu presencia. Derrámate, Espíritu Santo, sobre cada mente y sobre cada corazón, Señor amado, haciendo reverdecer, Señor, en nuestras vidas la sensibilidad hacia ti, la sensibilidad a la guía del Espíritu Santo, Señor, y el desafío a vivir una vida manifestando que soy un hijo de Dios, que soy una hija de Dios. Señor, eso lo creo con todo el corazón. Lo quiero empezar a reflejar. Quiero, Señor amado, ser, Padre, un testimonio de lo que vos haces en la vida de una persona que abre su corazón a ti, en la familia de una persona que decide creerte, Señor, como tú obras en todo su contexto. Señor, por eso en el nombre de Jesús, Señor, tócanos, llámanos, desafíanos en este tiempo, porque sabemos que estamos en un tiempo oscuro, pero la luz de Cristo es la que brilla sobre nosotros. Señor, te amamos. Señor, tú conoces con qué luchamos. Señor, hoy te lo entregamos. Hoy te entregamos, Señor, pecados ocultos. Hoy te entregamos, Señor, circunstancias en el carácter. Hoy te entregamos, Señor, esa capacidad de pensar mal antes que bien. Señor, en el nombre de Jesús, tú nos conoces a cada uno, Señor. Hoy lo entregamos a ti. Ayúdanos a vivir una vida conforme a tu voluntad. Porque una cosa queremos, Señor, es agradarte a ti. Es manifestar tu presencia. Es gozarnos contigo, Señor. Y, Señor, también extender el reino de los cielos. Te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.